Ya. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy en un tema tan interesante. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes y a aquellos que nos están viendo a través de la plataforma de Zoom a esta actividad del Grupo 14 de Servicios Profesionales de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, denominada Impuesto Mínimo Global y su impacto en los grupos multinacionales en Panamá. Hoy nos acompaña un equipo de expertos que realmente son los que nos tienen que acompañar y porque son los expertos en estos temas. Empezamos por el doctor José Galíndez, quien es socio de Galíndez, Medrano y Asociados, doctor en Derecho, graduado de diferentes universidades de Francia. Él es consultor internacional de precios de transferencia con más de 15 años de experiencia. Es miembro de la Junta Directiva del capítulo IFA de Panamá y del Comité de Impuestos de la Cámara Americana de Comercio, además de ser un perito experto en precios de transferencias del Tribunal Administrativo Tributario de la República de Panamá. Nuestra otra invitada es la licenciada Frida Medrano, quien también es socia de la firma Galíndez, Medrano y Asociados. Ella es economista, graduada del Tecnológico de Monterrey y también de Inglaterra. Es asesora de precios de transferencia y se desempeñó como jefa del Departamento de Precios de Transferencia en la Dirección General de Ingresos hasta finales del 2019 y fue delegada de Panamá ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para el Grupo de Trabajo número 6 de Precios de Transferencia. También tenemos al licenciado Abner Arosemena Sevilla, es abogado de la firma de abogados Rivera, Bolívar y Castañeda, graduado con maestría en Derecho Tributario. El licenciado Arosemena es mediador y conciliador registrado en la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Gobierno. Tenemos también como invitada especial a la licenciada Tiffany Reyes Loaiza. Ella es jefa de precios de transferencia en la Dirección General de Ingresos desde el año 2022. Es abogada con experiencia en asesoría jurídica en el sector público, privado, sobre derechos y obligaciones en materia financiera, energética y fiscal local e internacional y cuenta con una maestría en gestión fiscal. Le damos a todos la gran bienvenida y de antemano muchas gracias por venir acá a compartir sus conocimientos con todas las personas miembros de la Cámara que han mostrado interés en esta presentación. Si tienen alguna pregunta, los presentes, agradezco alcen la mano y aquellos que estén en la plataforma que tengan alguna pregunta, por favor, nada más me mandan la señal con la manito alzada para yo desde acá nosotros vamos a moderar las preguntas y respuestas. Sin más por el momento, le paso la palabra al doctor Galíndez, quien va a iniciar la presentación. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Ana Lucrecia, por coordinar esta actividad. Agradecido con los presentes y los que nos están viendo por Zoom. Antes de comenzar con las presentaciones, yo quisiera resaltar algunos puntos para que lo tengamos claro, ¿no? Porque es importante para la Cámara conversar este aspecto primero, porque esto pone en campo de juego a todas las jurisdicciones. Cuando un grupo multinacional que tenga ingresos superiores a 750 millones de euros y en una jurisdicción, por ejemplo, en Panamá, no tenga una tasa efectiva del 15%, esa diferencia va a ser grabado en la jurisdicción de la casa matriz que incorpore las reglas GloBE, que ya hablaremos en detalles al respecto. El otro aspecto que hay que tener en cuenta, Panamá es de los países del marco inclusivo, del proyecto de la lucha contra la erosión y traslado de beneficios de la Organización y Cooperación de Desarrollo Económico, que firmó los compromisos de desarrollar esta hoja de ruta de implementación de este impuesto. Un aspecto importante que salió en el informe del Fondo Monetario la semana pasada, en la revisión del artículo 4, por primera vez en la revisión de consulta del Fondo Monetario Internacional, le sugiere a Panamá la implementación de este impuesto. Es importante que aquí tenemos la presencia de la licenciada Reyes. La licenciada Reyes comenzará los aspectos técnicos de este impuesto, porque entendemos que todavía en Panamá no hay una posición al respecto de implementar el impuesto mínimo global. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Agner para que comience la presentación. Muchas gracias por la presentación a ambos. Gracias a la Cámara
de Comercio, Industrias y Agricultura y a todas las personas que nos acompañan aquí y que también están por la plataforma de Zoom. Iniciar este tema puede resultar complicado sin fijarnos en los antecedentes. Para ello, inicialmente, quiero ir un poquito hacia atrás, más allá de dónde estamos parados hoy día a nivel mundial y en Panamá, por supuesto. Es importante que recordemos y hagamos mención del marco inclusivo de la OCDE y su trabajo en implementar y traer a la vida del derecho internacional al pilar 1 y al pilar 2. En nuestra conversación y discusión de hoy nos estaremos centrando en el pilar 2. El pilar 1, para referencia solamente, trata sobre reglas de atribución de base imponible para una economía global y digitalizada, a grandes rasgos, porque este pilar incluye muchos otros aspectos y aristas que son de un detalle y estudio profundo y técnico. El pilar 2, el impuesto mínimo global. Ese es el título, el nombre, el plan principal del pilar 2, pero que tiene una serie de aspectos también que vamos a analizar ahora de manera preliminar antes de entrar en los detalles sobre las reglas y demás situaciones que involucran y arropan la implementación del pilar 2 a nivel mundial. Hay que repasar lo referente a las BEPS, al Base Erosion Profit Shifting, que evita que empresas, sociedades multinacionales hagan erosión de la base imponible, llevando todos sus beneficios o parte de ellos a jurisdicciones que son de baja o de nula tributación. Se establecen ante estas circunstancias diversas reglas para que esa situación cese y puedan entonces recaudarse los impuestos que se necesitan para las jurisdicciones que son en vías de desarrollo y también para las jurisdicciones de donde usualmente provienen estas sociedades o empresas, donde está principalmente ubicada la casa matriz. Hablar del impuesto mínimo global no es un tema actual o de este año. He puesto allí para que lo observen que desde 2016 han habido temas y discusiones referentes a la implementación del impuesto mínimo global. Desde antes han habido muchas otras discusiones preliminares, pero es un punto de inflexión importante ver que en el 2016 se crea el marco inclusivo sobre las BEPS de la OCDE y del G20 para garantizar precisamente esto, que los países logren ponerse de acuerdo en estas estrategias económicas y fiscales para evitar la erosión de la base imponible. Al año siguiente, en 2017, se logra concretar una ceremonia en la que se adopta un marco de instrumento multilateral, en el que ya las jurisdicciones se ponen de acuerdo para adoptar las reglas referentes al impuesto mínimo global a futuro. Entonces, esto sienta las bases para que las discusiones sean mucho más amenas y sea posible llegar a un acuerdo, a un consenso en el futuro. En el 2020, entonces, ya se comienza a desarrollar el plan de trabajo de manera mucho más concreta, luego de diferentes consultas públicas y discusiones, para conocer cuáles son los detalles que van a involucrar tanto lo referente al pilar 1 y al pilar 2, que es referente al impuesto mínimo global. Ahora, en 2024, podemos conocer que este impuesto mínimo global ya está en implementación en diferentes jurisdicciones: Reino Unido, Australia, Corea del Sur, Japón, Canadá, países de la Unión Europea, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza y Barbados son algunos de los que ya han adoptado y en los que ya ha iniciado la implementación del impuesto mínimo global. ¿Qué es lo que busca entonces el impuesto mínimo global con su implementación y cuáles son algunos puntos clave? Menciona el subdirector de fiscalidad de la OCDE que el impuesto mínimo global reduce los incentivos al desplazamiento de ganancias y al hacerlo mejora la asignación de capital al aumentar la importancia de factores no fiscales. La
atracción que pueda tener algún grupo o empresa multinacional sobre las jurisdicciones ya no va a depender de aspectos fiscales necesariamente, sino que va a depender de muchos otros puntos, como la mano de obra, como la infraestructura o el crecimiento que tenga esa jurisdicción lejano al aspecto tributario fiscal en donde se pueda erosionar la base imponible. La implementación del impuesto mínimo global también garantiza que estos grupos multinacionales paguen un mínimo, un top-up tax de 15%. Este 15% debe estar fijado en las jurisdicciones donde operen, donde esté la casa matriz, donde estén las filiales, donde estén las sucursales. Si esa tasa efectiva de 15% no se alcanza, cualquier otra jurisdicción que esté por encima y que tenga implementación del impuesto mínimo global puede recoger ese monto que no se está grabando en la jurisdicción que podemos entender que es de una baja tributación o posiblemente de escasa tributación. El impuesto mínimo global tiene su implicación no solamente en los países que lo han adoptado y que ya lo están implementando, que han adoptado algunas reglas incluso en la actualidad y a futuro, sino que también tiene su repercusión en aquellas jurisdicciones que ni siquiera están revisando el tema o que no han adoptado el impuesto o que no han adoptado reglas en particular para atender este punto, porque la recaudación que ellos pudieran estar recibiendo la van a dejar de percibir porque va a ser absorbida por otras jurisdicciones que sí están al tanto de esta implementación. Esto ocasiona que el flujo de dinero vaya y se redirija a otros países. Puede ocasionarlo si el tema no se atiende de la debida manera por las diferentes jurisdicciones y principalmente en los países en desarrollo. Panamá no escapa de esa realidad y por eso es importante que nosotros tengamos claros los conceptos referentes al impuesto mínimo global, al pilar 2 y al pilar 1, por supuesto, que no es el tema, pero es importantísimo conocerlo porque no somos ajenos de la realidad internacional y debemos tomar una línea, una idea sobre qué hacer o qué no hacer con este tema tan importante. Según la OCDE, como les mencionaba, ya los aspectos eh, de tributación a la baja, esa carrera a la baja que mencionan las organizaciones internacionales, no va a jugar un papel crucial en la instalación de las empresas o los grupos multinacionales, sino aspectos como la mano de obra, la infraestructura que tenga un país, cómo puede una jurisdicción atraer la inversión extranjera sin necesariamente ser un país, una jurisdicción de baja o escasa tributación. Como dato importante referente a esta línea de ideas, el 36% de la totalidad de las ganancias que tienen las grandes empresas a nivel mundial están grabadas por debajo del 15% hoy día. Cuando comience a darse la aplicación del impuesto mínimo global, se espera que solamente el 7% de esas ganancias se sitúen por debajo de ese 15%, reduciendo así el problema que es la erosión de la base imponible que tanto se busca con la implementación de estas reglas. Entonces, la competencia fiscal, ¿es algo bueno o es algo malo? Diferentes estudios de organismos internacionales, incluido la OCDE, incluido el Fondo Monetario Internacional, incluido la UNCTAD de la Organización de las Naciones Unidas, declara y da la sugerencia de que la competencia fiscal en realidad puede ser negativa. Aquí hay en sus pantallas y para los que están presentes pueden observar dos gráficas. La que está a mano izquierda cerca al título muestra el nivel de recaudación versus las tasas de impuestos sobre la renta. Desde 1980 hasta la actualidad, con la línea azul podemos ver que la tasa de impuestos sobre la renta en muchas jurisdicciones ha ido a la baja, pero la recaudación se ha mantenido constante e incluso ha tenido sus alzas. En la otra gráfica podemos ver que en países que están en desarrollo, en vías de desarrollo, las mismas tasas de impuestos sobre la renta han decrecido y asimismo lo ha hecho la recaudación. Puede resultar una conclusión evidente, pero debemos observar el problema en aspectos íntegros.
tanto en derecho, en economía, en estadística, porque sí es cierto que se tiene una tasa menor, lo que se recaude va a ser inferior, pero ¿qué beneficio puede estar dando eh, la operatividad o no de una sociedad a una jurisdicción si la tasa es muy baja o es inexistente? Es un tema muy interesante de analizar y que seguramente quedará mucho más claro en las próximas intervenciones. Gracias. Gracias, gracias, licenciado. Continuamos entonces con la presentación del licenciado Galíndez. Bueno, gracias, Ana. Bueno, excelente introducción, Agner. Eh, com- eh, Como habrán visto, el tema del impuesto mínimo global tiene varias implicaciones. Aquí estamos en la Cámara y en la Cámara velamos es la promoción y la protección de las empresas en Panamá. Esto tiene varias aristas. Uno es que el tema fiscal pareciese que no fuese el tema determinante para la atracción de la inversión extranjera directa, dado que cualquier grupo multinacional que tenga ingresos superiores a 750 millones de euros, por ejemplo, si a nivel jurisdiccional, supongamos una empresa que esté en la zona libre de combustible, esté en zona libre de Colón, esté en Panamá Pacífico, esté en sede de empresas multinacionales, esté en zona franca y sumado las tres entidades de este grupo multinacional no llegue a una tasa efectiva bajo las reglas de este impuesto, que son bastante complejas, esas utilidades van a ser grabadas en la jurisdicción de la casa matriz, como bien lo señaló Agner, ya a nivel de la Unión Europea esto ya está implementado. Y por supuesto que en media hora no vamos a poder profundizar los aspectos técnicos de este impuesto. Sin embargo, nosotros queremos dar unas luces de manera que ustedes tengan una idea de cómo funciona este impuesto y ahora vamos a pasar a esta presentación, ¿no? Vamos a ver, aquí pasa, y bien como señaló Agner, estos son los temas que ustedes deben tener presentes o cuando termine esta charla seguramente tenemos preguntas que deben tener en cuenta sobre el impuesto mínimo global. Y aquí tenemos 6 pasos a seguir. Frida corresponderá a explicar lo que es la regla de inclusión de ingresos. Y yo abordaré otros temas de este impuesto. Primero, ¿a quién implica el impuesto mínimo global? Es el ámbito de aplicación. Son los grupos multinacionales que tienen ingresos consolidados superiores a 750 millones de euros, es decir, los grupos que están obligados al reporte país por país. El reporte país por país está implementado desde 2016 en muchas jurisdicciones, en Panamá a partir del 2019. Es decir, que si existe un grupo multinacional en Panamá que a nivel consolidado no supere los 750 millones de euros, no hablamos del impuesto mínimo global. Entonces, es un aspecto a tener en cuenta. Uno de los aspectos que discutíamos antes de iniciar esta charla son los grupos multinacionales panameños que llegan al ingreso de 750 millones de euros. Lo que sí tenemos en Panamá, muchas filiales y subsidiarias pertenecientes a grupos multinacionales que superan este umbral. El otro tema que hay que tener en cuenta en el paso 2, que hablamos es una tasa efectiva por jurisdicción. Es decir, una empresa que esté grabada de un grupo multinacional a tarifa del 25% y, por ejemplo, tenga un almacén en zona libre de Colón, la sumatoria de cada entidad, si llega a una tasa efectiva inferior al 15%, esa diferencia va a estar grabado con un impuesto complementario en la jurisdicción de la casa matriz, como regla general, ¿no? En el paso 3 hablamos de ingresos, bueno, utilidades y pérdidas, ¿no? Entonces hablamos utilidades y pérdidas de cada entidad del grupo multinacional con las reglas GLOBE o del impuesto mínimo global. Las normas internacionales de información financiera son claves para la determinación de estas reglas, es decir, que las reglas que están en el Código Fiscal Panamá no tienen nada que ver con la determinación de este impuesto. En el paso 4, los impuestos comprendidos ajustados, bueno, Tiffany hablará también un poco al respecto. Hablamos sobre el impuesto sobre sociedades del grupo multinacional. Se entiende impuesto sobre sociedades como el impuesto sobre la renta,
el impuesto complementario y el impuesto de dividendo de la subsidiaria. Entonces, sí, eso se suma para el factor de cálculo de ese impuesto, un punto que hemos discutido. Casualmente, por azar llegó el presidente de la Cámara de Sedes Multinacionales hace un rato aquí. Aquí no se incluye el ITBMS, no se incluye el aviso de operación y los impuestos municipales, ¿no? La tasa efectiva que abordaremos ahora, bueno, ya la explicaremos ahorita, es tasa efectiva por jurisdicción. Entonces, en inglés es el blending jurisdiction. Entonces, es una tasa efectiva por jurisdicción fiscal. Nosotros vemos que Panamá en los últimos años, en su política de atracción de inversiones, ha promovido la zona franca y los regímenes fiscales preferentes. Entendamos que los regímenes fiscales preferentes son aquellos que tienen una tasa diferente a la tarifa nominal del 25% del impuesto de sociedades. Para aplicar el impuesto complementario, bueno, hay unas reglas que vamos a aplicar, que son la regla de inclusión de ingresos y la regla de negar las deducciones de los gastos cuando una jurisdicción no tenga una tasa efectiva del 15%. Y bueno, esto es en regla general de lo que se trata este impuesto. Y esta es una fórmula que la ven bastante sencilla, pero para llegar a esta fórmula es bastante complejo. Primero es buscar la utilidad por jurisdicción, es decir, la utilidad por la jurisdicción panameña, la utilidad por la jurisdicción colombiana, la jurisdicción mexicana, la jurisdicción estadounidense. Ven arriba que son los impuestos cubiertos. Los impuestos cubiertos se refieren a el impuesto sobre sociedades, en el caso de Panamá, el impuesto sobre la renta, y cuando en este cálculo nos dé una tasa efectiva inferior al 15%, es donde se inicia el tema complementario y la definición de las potestades tributarias. Ya sin más definición, le doy la palabra a mi socia para que le hable sobre la regla de inclusión de ingresos. Muchas gracias, José, y muy buenos días a todos. Vamos a pasar a ver ahora el tema de las reglas, que vemos que es el tema fundamental a entender cómo es el juego de reglas que hay y quiénes son los jugadores. Bueno, ya hemos visto a quién le aplican estas reglas del impuesto mínimo global o reglas GLOBE, como le llamamos en la práctica. Le aplican a los grupos multinacionales con ingresos consolidados a nivel global por encima de los 750 millones de euros, que es un aproximado de 850 millones de dólares. Y sabemos que también le aplican las normas del reporte país por país, que conocemos como CBC Report. Ahora, ¿quiénes son? Bueno, ya sabemos, digamos, que tenemos una empresa multinacional. Primero, por supuesto, tiene que tener presencia en varios países. Una empresa multinacional que ya sabemos que encaja dentro de este ámbito de aplicación, está por encima de los 750 millones de euros. Ahora el tema es, bueno, ¿cumple con esa tasa efectiva del 15%, sí o no? En el caso de que cumpla, no hay ningún problema. Recordemos, como estaba mencionando José, esta tasa se calcula a nivel de jurisdicción por cada país en donde ese grupo multinacional tenga presencia y se suman todas las filiales o subsidiarias que haya en cada jurisdicción para hacer ese cálculo a nivel jurisdiccional. Ahora, si una determinada jurisdicción no cumple con ese 15%, ¿qué pasa? Y aquí es donde viene el juego de las reglas y primero es importante entender quiénes son, digamos, los jugadores aquí. Primero está la jurisdicción en donde se detectó que no se cumple con ese 15%, que digamos que es donde está la fuente, donde se generó esa renta que va a ser ahora tributada o que se está verificando si tributa el 15%. Está también la jurisdicción de la casa matriz última del grupo. Consolida toda la información financiera del grupo multinacional y también están las otras filiales del grupo multinacional que están ubicadas en otras jurisdicciones. Digamos que esos son los tres jugadores en estas reglas. Ahora, ¿qué es lo primero que establecen las reglas? Que el país en donde se genera esa renta, sea el primero que tiene la potestad a grabarla. Pero ¿qué pasa? Digamos que aquí en Panamá, vamos a suponer en este ejemplo que estamos viendo en la pantalla, el país A es el país de la casa matriz última del grupo multinacional, adopta las reglas del impuesto mínimo global, lo incorpora en su legislación. El país B, digamos que es el caso de Panamá, digamos que el país, en este ejemplo que les vamos a mostrar, Panamá también lo ha incorporado en su legislación y aplica una regla particular que se llama el impuesto mínimo nacional calificado, comúnmente llamado el QDMTT por sus siglas en inglés, que es el que le da, digamos que en Panamá se revisa cuánto es la tasa efectiva ya
uniendo a todas las entidades del grupo que están ubicadas en Panamá, digamos, se suma la entidad SEM con la entidad que paga una tarifa regular del 25%, se suma una entidad offshore que también está contemplada dentro de las normas, y se suma una entidad en Panamá Pacífico o una en zona libre de Colón. Ya agregando todo eso, no se cumple con ese 15%, lo que permite esta primera regla, que se llama el QDMTT, es que Panamá establezca en su legislación que en caso de que no se cumpla con ese 15, Panamá podrá gravar ese diferencial para hasta llegar al 15%, lo podrá grabar la autoridad fiscal panameña, la jurisdicción Panamá, aunque no, en este caso, lo positivo, digamos, de implementar esto en la norma es que Panamá no tendría que hacer una revisión inmediata de los regímenes preferenciales. Las empresas multinacionales que no lleguen a este umbral o que estén cumpliendo con el 15%, a pesar de que lleguen al umbral, no tendrían que hacer nada, digamos. Todo seguiría igual y solo aquellas que lleguen al umbral y no cumplan con el 15 tendrían que hacer este pago adicional de impuestos. En este caso, como les comentaba, la potestad se mantiene en el país fuente, en este caso Panamá, y no se traspasa, como hemos conversado con Abner y con José, a la entidad o el país de la casa matriz última del grupo multinacional. Ahora, si el país B, digamos nuestro caso, no incorpora las normas GLOBE, pero sí lo adoptó el país de la casa matriz última del grupo, lo que pasa es que si en Panamá, digamos, o en el país fuente no se llega a ese 15%, ese diferencial será pagado en el país de la casa matriz. Será esa jurisdicción la que recaude ese diferencial de impuestos, a pesar de que esa renta haya sido generada en otra jurisdicción. Y nada más para ampliar un poco lo que pasaría en el caso de que la casa matriz última no lo haya adoptado y tampoco el país donde se generó esa renta, las reglas GLOBE permiten que las casas matrices intermedias del grupo que sean accionistas de la entidad o las entidades que están ubicadas en el país donde no se llegó a ese 15%, puedan también recaudar si en el país de la casa matriz última no se tienen adoptadas las normas. Entonces, digamos que va bajando en la cadena de jerarquía la potestad de recaudar siempre que en el país fuente no se haya recaudado. Entonces, no solamente hay que ver si se adoptaron las reglas en el país fuente y en el país de la casa matriz última, sino también en los países intermedios, en la jerarquía o el organigrama de la entidad, de la empresa multinacional. Le paso la palabra a José para ver la regla de pagos insuficientemente graves. Ahí como lo señaló Frida, explicado bien de manera excelente, vemos que hay dos implicaciones. Según los análisis que hemos hecho nosotros a través de las distintas bases de datos, por ejemplo como Moody's, en Panamá hay 10 grupos multinacionales que le aplica o que le pudiese aplicar la regla de inclusión de ingresos. Es decir, si Panamá no aplica la regla de inclusión de ingresos, esas casas matrices últimas en Panamá, de no implementar Panamá el impuesto mínimo global, ese impuesto va a ser grabado en otra jurisdicción. Esto solamente aplica a 10 grupos multinacionales que tienen su casa matriz última en Panamá. La otra implicancia, la otra implicación o el otro efecto, impacto que hemos analizado nosotros, es que alrededor del 60% de los grupos multinacionales en Panamá tienen que ver con el reporte país por país. Hay 40%, por ejemplo, este ejercicio lo hicimos en el caso de SEN, empresas multinacionales, que el 60% de las entidades SEN están afectadas con el impuesto mínimo global cuando no llegue a una tasa efectiva del 15%. Existen SEN que tienen una tarifa del 25%, tienen la tarifa del 5% de SEN, empresas multinacionales, y en algunos casos Panamá Pacífico. Si en la sumatoria de esas tres no se llega al 15%, soy repetitivo, eso se graba en la jurisdicción de la casa matriz. Ahora bien, el principio principal de este impuesto es la regla de inclusión de ingresos. Sin embargo, si los estados no deciden aplicar esta regla o el impuesto mínimo calificado, existe la regla sobre pagos insuficientes grobados, como lo ven aquí en esta lámina, que quiere decir que todo gasto que se genere en una jurisdicción que no se grave al menos al 15% va a ser negado en las otras jurisdicciones. No sé si me siguen, una prestación de servicio, por ejemplo, que se genere en sede de empresas multinacionales que está grabado al 5%, existe una diferencia del 10%, supongamos de manera sencilla, lo vemos aquí, bajo las reglas GLOBE, esa diferencia de ese gasto no va a ser reconocido en esa jurisdicción. Eso lo llaman como una regla candado, ¿no? Entonces, definitivamente, y lo vemos en el cuadro anaranjado,
si no me equivoco, una entidad constitutiva de baja tributación, tenemos una entidad matriz última y otra entidad constitutiva. Siempre, como vemos, en el país B, se tiene una tasa efectiva del 4%, vemos que existe una diferencia entre el 4 y el 15 y 11%. Habría que ver, que eso lo va a explicar la licenciada Reyes. Existen ciertos ajustes de tasa efectiva, especialmente para los temas de sustancia, en el caso de ciertos activos, incluyendo los activos intangibles y empleos, ¿no? Entonces, lo que debemos tener en cuenta es que hasta el momento los países han venido aplicando la regla de inclusión de ingresos. Sin embargo, los países pueden adoptar la regla sobre los pagos insuficientemente agravados de manera de negar todas las deducciones respectivas. Uno de los ejercicios que nosotros hemos visto bastante interesante con respecto al impuesto mínimo global, que realmente cuando una entidad que esté dentro del scope del impuesto mínimo global tenga una sociedad de renta de fuente extranjera, es decir, que no está siendo grabada, eso hace que a nivel jurisdiccional afecte el cálculo de la tasa efectiva de este impuesto, ¿no? Bueno, aquí está la exclusión de rentas de actividades por sustancia. Es muy importante, sobre todo en estos temas en estos tiempos de campaña electoral, sobre la definición de política tributaria que debe tener Panamá en el próximo quinquenio, dado que bajo la regla de este impuesto te permite ciertas, ¿cómo decir? Ciertas ventajas, ciertos beneficios para las actividades de sustancia. Por ejemplo, cuando una jurisdicción promueva las actividades de investigación y desarrollo, o por ejemplo, también Panamá tiene un modelo de transición energética bastante interesante. Desarrollo hacia la transición energética te permite incorporar ciertos créditos para la tasa efectiva de este impuesto. Entonces, esto yo creo que la política tributaria debe ser definida hacia allá, sobre todo por la transición energética y por supuesto que los países tienen mayor valor agregado cuando tienen actividad de investigación y desarrollo. Vemos ahí en este ejemplo que el país B tiene una tasa efectiva del 5%. Pues supongamos que sea un régimen de propiedad intelectual, como es el régimen de Ciudad del Saber. En el caso, vemos en el ejemplo que existe una diferencia de $10. Se pueden excluir ciertas rentas cuando tengan actividades de investigación y desarrollo. En verdad, el documento es bastante complejo y extenso, pero aquí en la Cámara tratamos de aplicarlo bajo el tema de la simplicidad. Igual vamos a estar atentos a las preguntas y respuestas, ¿no? Que tengamos, le damos el paso a la licenciada Reyes y bueno, le doy el micrófono a Tiffany. Permiso. Acuerden de mandar sus preguntas por la plataforma para irlas anotando y al final de las presentaciones vamos a ir atendiendo cada una de ellas. Gracias, licenciada. Todo suyo. Buenos días a todos. Primero que todo quiero agradecer a los participantes que están aquí de manera presencial y a los participantes que están a través de la plataforma Zoom. Vamos a hablar hoy del impuesto mínimo global y su impacto en los grupos multinacionales en Panamá. En la agenda vamos a tratar distintos temas como los aspectos generales y ejes principales del impuesto mínimo global, ejemplos de ajustes que se deben realizar, los impuestos cubiertos por el impuesto mínimo global, los desafíos del Pilar 2, las reglas para calcular el numerador de la fracción del tipo impositivo efectivo, el ETR, y los desafíos para la autoridad tributaria de Panamá. Espera, disculpen. ¿Ustedes están viendo la presentación? Es que a mí no me sale. Espérame, no sé. Tengo la anterior. Listo, ahora sí. Gracias. Perfecto. Nuevamente, los temas que vamos a tratar están en pantalla. Vamos a desarrollar estos temas al transcurso de esta presentación, los aspectos generales y principales, el ejemplo de los ajustes, los impuestos cubiertos, los desafíos del Pilar 2, las reglas para calcular el numerador de la fracción del ETR y los desafíos de la autoridad tributaria de Panamá. Como aspectos generales tenemos la aplicación de la tasa mínima del 15%. Varios de los expositores ya han presentado lo que han mencionado lo que es el 15% de las empresas multinacionales que tienen un umbral de los 750 millones de euros o su equivalente a balboas.
¿Qué hace las reglas GLOBE? Las reglas GLOBE lo que hace es asegurar que los grandes grupos multinacionales que estén afectos y sujetos a un impuesto mínimo a su utilidad del 15%, entendidos como una sola unidad corporativa y a su vez tributaria. Lo anterior supone un gran despliegue de recursos para computar la información financiera consolidada de estas empresas, toda vez que necesitan revisar sus estados financieros consolidados, revisar que esta información esté plasmado el umbral para calcular la base imponible, considerando una serie de ajustes y reglas que en algunas veces pueden estar en su caso, no conforme a las leyes domésticas de su jurisdicción. Ahora bien, no se ve bien en pantalla, pero vamos a ir paso a paso. ¿Cuáles son los ejes principales del impuesto mínimo global? Primero que todo es generar un nivel mínimo de tributación en el caso de las multinacionales ubicadas en jurisdicciones de alta y baja tributación. Se recupera o adquiere la potestad tributaria si otra jurisdicción decide no ejercerla. Como ya se mencionó en presentaciones anteriores, esto quiere decir de que si la jurisdicción 1 decide no aplicar lo que es el impuesto mínimo global, la jurisdicción 2 puede llevarse lo que es el 15% de este impuesto mínimo global que decide ser no aplicado por una jurisdicción. Se asegura la tributación de ingresos al mismo tiempo que se continúa evitando la doble tributación y se hace una descentralización de lo que es la evasión fiscal al garantizar que las grandes empresas multinacionales abonen el 15% de los impuestos sobre sus ganancias e utilidades. Ahora bien, ¿cuáles son tipos de ajustes que se pueden estar realizando? Exclusiones de determinados activos, pasivos, ganancias derivadas de estas últimas, por asimetrías, ganancias o pérdidas por corrección de su moneda extranjera, las transacciones transfronterizas entre relaciones que se ajustan al principio de plena competencia, el crédito fiscal sujeto a devolución, las normas especiales del establecimiento permanente o flow-through entities y la norma de carve-out que excluye rendimientos fijos por determinadas actividades. Ahora bien, ¿cuáles son los impuestos cubiertos por el impuesto mínimo global? Los impuestos cubiertos por el impuesto mínimo global, como se ha mencionado al inicio de esta presentación, son los que están enfocados en las utilidades de las empresas. Por ello, se encuentran sujetos el impuesto registrado en los estados financieros sobre los ingresos o utilidades, el impuesto sobre utilidades distribuidas o que se entiendan distribuidas, el impuesto sustitutivo del impuesto a la renta generalmente aplicable, el impuesto sobre las utilidades acumuladas y patrimonio, y se incluye el Subject to Tax Rule del SCTR. ¿Qué se excluye? Se excluyen los impuestos indirectos, como por ejemplo el ITMS, el impuesto al consumo, el consumo al combustible, entre otros. De esta forma se obtiene el Effective Tax Rate jurisdiccional del 15%. ¿Cuáles son los principales desafíos del Pilar 2? Entre ellos se encuentran las cuentas financieras, que abarcan la ganancia, el impuesto diferido, los costos, los gastos, el tratamiento de las operaciones intergrupo. En los datos fiscales podemos ver como principales dificultades el régimen de sociedades extranjeras controladas, los créditos fiscales, la transparencia, el establecimiento permanente de sucursales y nuevamente el tratamiento de las operaciones intergrupos bajo el principio de plena competencia. Datos fácticos que debemos tomar en cuenta a su vez es el número de empleados, propiedad, control, naturaleza de los activos intangibles, el control de la moneda extranjera y los contratistas independientes que participan en las actividades ordinarias del grupo multinacional. Otros datos que pueden involucrar desafíos para el Pilar 2 son los bienes inmuebles, la contribuidad de seguridad social, las normas contables aplicables y la ganancia por las ventas de bienes tangibles como la situación fiscal de los empleados. Ahora bien, las reglas para calcular... Ok, espero que ahora sí me estén escuchando bien y pido disculpas por la primera parte de la presentación. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas para calcular el numerador de la fracción tipo impositivo efectivo, el ETR? Como primer concepto clave del Pilar 2, hay que considerar que el numerador está compuesto por dos grandes elementos, el impuesto actual y el impuesto diferido. Esto significa que se adopta para los impuestos diferidos dentro del Pilar 2
El hecho de que un tipo impositivo, el ETR, se basa solo en el gasto actual y que no considera el monto de impuesto diferido podría causar cierta distorsión. Por lo tanto, tener una tasa impositiva efectiva o ETR que considere impuesto diferido es definitivamente una buena señal porque nos ayuda a determinar una tasa impositiva lo más precisa posible. El punto de partida para el impuesto actual y el impuesto diferido son los estados financieros. Como se mencionó, se parte de la contabilidad, las cuentas por elaborar de acuerdo con las normas contables de entidad matriz última para los estados financieros consolidados. Estos estados financieros consolidados involucran lo que es las utilidades que son calculadas para el impuesto mínimo global. Una vez identificado el gasto del impuesto actual devengado en la línea tributaria y el monto del impuesto diferido, será un ajuste específico. Lo que esta lámina trata de mostrar es que las reglas GloBE utilizan el impuesto diferido porque se basan en el cálculo con información de los estados financieros consolidados y que de existir diferencias entre el impuesto actual y el diferido, se harían ajustes de acuerdo a las circunstancias de caso por caso. No todos los casos van a ser iguales, no todos los casos van a ser parecidos. Los estados financieros por empresas tienden a variar, tienden a ver de acuerdo al sector económico donde están, donde realizan sus operaciones. Por eso es un caso de caso a caso y es importante nuevamente reiterar que las circunstancias de las empresas son las que van a mandar sobre los estados financieros. ¿Cuáles son los desafíos para la utilidad tributaria de Panamá? El impuesto de sociedades, los beneficios corporativos, el ajuste de los estados financieros, como previamente mencioné, la temporalidad de la información. No toda la información va a mantenerse de manera actualizada, no toda la información va a mantenerse conforme a lo que se estableció en el 2021, en el 2022, en el 2023 y en el 2024. El análisis de lo conveniente o no del impuesto mínimo global. El impuesto mínimo global no solamente se tiene que verificar lo que es sector económico, no solo se verifica lo que son los incentivos, la inversión, hay que ver también las circunstancias de las empresas. También otra dificultad es la estabilidad jurídica de las empresas, que pueden ser por 10 años, y la pérdida de la competitividad de los regímenes especiales. Esto involucra que los países a nivel local, referidos a los países latinoamericanos, van a tener que revisar sus leyes domésticas para identificar cuáles son los nuevos incentivos que se van a dar a estas nuevas empresas para que puedan aplicarse el impuesto mínimo global ya al revisar los incentivos fiscales que pueden ser afectados, como ya mencioné. Entonces, para la autoridad tributaria, es importante estos puntos y no solamente se está realizando desde el año pasado, sino a la fecha. No es una revisión fácil, es una revisión que va a tomar un tiempo. Actualmente nos encontramos haciendo estas revisiones y esperamos tener una respuesta a final de este año para identificar si aplica o no de manera positiva o negativa el impuesto mínimo global. Y con esto doy por finalizada nuestra presentación como la dejé. Muchas gracias, licenciada. Creo que ya terminamos nuestras presentaciones, ¿verdad? Vamos entonces a abrir esto a preguntas y respuestas. Tengo a través de la plataforma unas preguntas, pero bueno, quisiera a los que están presentes, si alguno tiene alguna pregunta que hacer. Entonces voy a hacer la primera pregunta que tenemos en la plataforma. Los expositores estiman que las autoridades tributarias de Panamá tendrían sensibilidad para incluir un impuesto mínimo al que ustedes aluden, partiendo de la premisa que si no se tributa eso en Panamá, serían gravados en otras latitudes. Sí, licenciado. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la pregunta. ¿Verdad? No tendría sentido Panamá en su política de atracción de inversiones. Supongamos una empresa que esté en zona libre de combustible o zona libre de petróleo o en Colón. Si esa utilidad no va a ser grabada en Panamá, va a ser grabada en la jurisdicción de casa matriz. Entonces, lo correcto, por supuesto, no sería llevar la tasa de zona libre de combustible a 15%. Sin embargo, buscar que a nivel
jurisdiccional se llega a una tasa efectiva del 15% o, como bien señaló Frida, aplicar el impuesto mínimo calificado de manera de siempre darle darle la prioridad a la renta de fuente panameña que sea grabada primero aquí antes que se grabe el exterior. No sé si tú quisieras complementar, Frida. Sí, me gustaría también ampliar un poquito, aprovechando esa pregunta. Tenemos que, creo que Abner lo dijo en su presentación, al momento de que una de las entidades que forma parte del grupo multinacional implementa en su legislación estas normas, estas reglas, todos los otros, las otras jurisdicciones que están involucradas dentro del grupo multinacional tienen algunos efectos inmediatamente. No depende de que el país o nuestro país la implemente, sino de que alguno de los países que están dentro del grupo multinacional que llega a este umbral lo implemente. ¿Por qué? Porque la regla de inclusión de ingresos, por ejemplo, que ya empezó a entrar en efecto a partir de este año en la Unión Europea, que sabemos que hay entidades de grupos multinacionales cuya casa matriz está ubicada en Europa, aquí en Panamá ya ubicados, digamos que la regla de inclusión de ingresos ya entró en efecto. ¿Qué puede pasar? Bueno, nosotros todavía no hemos implementado esto. Es muy probable que perdamos algunas rentas que fueron, o impuestos por rentas que fueron generadas en nuestro territorio a favor de otras jurisdicciones. Y no solo eso, sino que esos grupos multinacionales van a pagar esos impuestos independientemente de que nosotros estemos otorgando un incentivo fiscal. O sea que estamos perdiendo competitividad al mismo tiempo que estamos perdiendo ingresos. Entonces creo que es importante evaluar nuestra posición en este sentido, ya que es una competencia realmente, porque los primeros que lo implementen van a beneficiarse durante esos primeros periodos, en los cuales los otros países todavía están en proceso de implementación, ya que una vez que todos lo implementen, siempre será el país de la casa matriz o el país donde se generó esa renta el que lo vaya a recaudar. Pero en este proceso también los otros países que son parte del grupo y no necesariamente casa matriz o país donde se generó la renta también se están viendo beneficiados porque esos países todavía no han implementado. Sí, claro. Como Panamá es un país que actualmente no ha implementado lo que es el Pilar 2, el impuesto mínimo global, sí puedo confirmar de que nos encontramos en un análisis de manera activa. El impuesto mínimo global no es una situación fácil, pero tampoco es una situación ajena. Es algo que va a afectar lo que es la competitividad país. Distintos países en distintas reuniones nos hemos sentado a conversar sobre el impacto que va a tener el impuesto mínimo global al nivel de la competitividad de América Latina. Países como Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, tienen la misma incertidumbre que actualmente manejamos en Panamá, que es cómo nosotros vamos a mantener una competencia con los países de una alta tributación o baja tributación, pero lo que busca el Pilar 2 es hacer una nivelación, nivelar lo que es la competencia entre jurisdicciones, para que las empresas multinacionales tengan sí o sí que pagar un 15% sobre sus ganancias o utilidades. Esto lo que involucra nuevamente es un análisis de los sectores económicos, los regímenes especiales, los incentivos que actualmente se aplican a estas empresas. Los incentivos no solamente pueden ser los identificados a las deducciones de rentas, sino que tienen que ser incentivos más allá de cómo hago que la empresa deje de pagar o deje de pagar impuestos o pague menos impuestos, sino que simplemente se tenga que incentivar a las empresas a que Panamá no solamente su nivel de atracción es deducción de rentas o pagar menos rentas, sino que tiene otros aristas, otros puntos de referencia que no solamente nos identifica como país de inversión, como el Canal de Panamá, como el tema de los empleados. Son algunos de los pocos ejemplos que se pueden dar que se han estado revisando para estas empresas multinacionales que los que les aplica en Panamá, que estén sobre el umbral de 750 millones de euros. No son tantas empresas, pero sí es importante que Panamá pueda retener ese 15% que otra jurisdicción puede estar llevándose conforme las reglas del impuesto mínimo global. Gracias. ¿Alguna pregunta aquí sobre la mesa entre los presentes? Tengo más acá en la plataforma de Zoom. Bueno, voy a hacer otra. Dice, bajo este esquema, ¿cómo se deben considerar los ingresos que son exentos del impuesto sobre la renta en Panamá? Como lo son, por ejemplo,
los intereses sobre depósitos a plazo fijo o cuentas de ahorro. ¿Se requiere hacer un análisis por tipo de ingresos? No es necesario hacer un análisis por tipo de ingreso. Básicamente, todos los ingresos que estén contemplados en los estados financieros que se utilizan para consolidar son los ingresos que se deben incorporar dentro del cálculo de la tasa efectiva. No hay que hacer una diferenciación. Igualmente, los impuestos ya se consideran los impuestos a nivel también de los estados financieros auditados. Se consideran, como mencionaba la licenciada Reyes hace un momento, lo que es el impuesto sobre la renta, el impuesto complementario, el impuesto al dividendos y otros impuestos. Y efectivamente hay que hacer ciertos ajustes de acuerdo a las reglas GLOBE, dependiendo del sector. Es muy específico, como mencionaba la licenciada Reyes, a la empresa en sí, cómo lleva sus cuentas y también al sector en el que está. Hay algunos créditos que son aplicables, algunas deducciones que se pueden hacer en cuanto a los ingresos y en cuanto a los impuestos, pero realmente no hay que hacer una diferenciación dependiendo del tipo de ingreso. Ok, tengo aquí varias preguntas. Sigo con el Zoom. ¿Qué impacto podría tener las dos iniciativas legislativas que hay en la Asamblea Nacional y que ven el impuesto mínimo global como una renta sustitutiva para exoneraciones fiscales? Bueno, opinión personal, ¿no? Mm. Eh, dado que en los países hay independencia de poderes, siempre hay que respetar las iniciativas legislativas. Agner lo dijo en su presentación, bajo las reglas GLOBE, y bueno, la licenciada Tiffany, que trae la Dirección General de Ingresos, existen reglas modelos. O sea, que salirse de esa estructura más bien tiene implicaciones en las distintas mesas de trabajo. Algunas empresas hablan que le den, o se le asignen créditos fiscales. Sin embargo, para el cálculo de la tasa efectiva, esos créditos fiscales no tienen efecto porque se niegan para la tarifa jurisdiccional. Yo he visto los proyectos. Yo creo que esos proyectos tienen que revisarse porque, sin duda alguna, como bien lo señalamos en nuestra presentación, el tema para los grupos multinacionales, y muy buena pregunta, Ana Lucrecia, esto solamente es aplicable para los grupos multinacionales que tengan ingresos superiores a 750 millones de euros. Hay un pedazo de pastel que no está acá. Entonces, buscar fórmulas que traten de contrarrestar este impuesto a través de vía tributaria no tiene sentido porque lo que busca este impuesto, y como bien lo señaló muy bien Agner en su presentación, es que los países busquen otros elementos como las investigaciones y desarrollo, la infraestructura y el capital humano para atraer la inversión. Agner en su gráfica señalaba cómo los países en desarrollo, donde nos encontramos nosotros, se ha venido bajando la tasa efectiva de impuesto corporativo y por eso una de las razones es que se busque una tasa efectiva del 15%. En las mesas de trabajo que yo estaba con los grupos multinacionales que tienen que ver con este impuesto, las empresas están dispuestas, le dicen, mira, 15% para nosotros sigue siendo un negocio. Y por eso se llegó a la tarifa del 15%. Yo creo que también es un poco osado en este momento en el que nos encontramos en la implementación de las reglas GLOBE decir que la renta que se va a generar a partir de estas normas va a ser suficiente para sustituir otro tipo de renta sin sustentarlo con un análisis económico detallado, sin saber cuál va a ser el impacto todavía en nuestros grupos multinacionales, sin saber en qué momento se va a implementar, si va a haber un desfase entre esa renta que se va a dejar de percibir o ese ingreso que se va a dejar de percibir y esta posible renta sustitutiva, porque todavía es una posibilidad, no una realidad. Creo que es un poco peligroso también y también si estamos viendo una tendencia de reducir esta competencia fiscal, creo que tenemos que entender que este es un primer paso hacia tratar de eliminar esos incentivos y nosotros estamos tal vez otorgando incentivos en otros rubros que probablemente nos van a señalar de otra manera. Entonces, debido a nuestra posición internacional y debido a el momento que nos encontramos en implementación, creo que hay que tener cuidado con esas propuestas. Aquí tengo una serie de preguntas del licenciado Galiali, que a pesar de que fueron respondidas durante las presentaciones, creo que son preguntas de sí o no, que de repente son buenas,
No, como para hacer, como para recoger todo lo que hemos conversado, ¿no? La primera dice, ¿este impuesto es aplicable solo a compañías multinacionales extranjeras o panameñas? Diana, cualquier grupo multinacional que tenga ingresos, o sea, cualquier empresa que tenga ingresos superiores a 750 millones de euros. Ujú. El tema que el efecto es multinacional, porque si la empresa tiene 750 millones de euros en una sola jurisdicción, no es el tema de discusión porque o se graba en esa jurisdicción o se graba en una jurisdicción. No pueden grabar una renta de una entidad que no está en una jurisdicción. La segunda dice, ay, perdón, No, no se licenciada. preocupe. Algo así como Galindo mencionó, quisiera ahondar en que las reglas GloBE lo que buscan también es evitar la doble imposición entre jurisdicciones. Si se aplica en la jurisdicción A la retención del 15% sobre las utilidades, en la jurisdicción B no se puede ni debe aplicarse el impuesto mínimo global del 15%. También cabe destacar que no todas las empresas van a estar dentro del umbral de los 750 millones de euros o su equivalente en balboas. El CBC Report, CBC Country by Country Report, estipula con gran detalle cuáles son estas empresas que se les va a aplicar en Panamá el 15%. Si en Panamá existe una de las subsidiarias de una de las empresas multinacionales y la jurisdicción madre decide no aplicar el 15%, esta pudiera ser una ganancia a nivel de renta para Panamá, una nueva ganancia que no se percibía anteriormente. Por eso es importante lo que es la evaluación del impuesto mínimo global y su aplicación en la República de Panamá. La otra, si una empresa panameña se vuelve multinacional a nivel de Centroamérica, ¿tendría que pagar este impuesto? Sí, Solo sí. se llega a los 750 Así es. millones de euros. Sí, sí, esto es que son preguntas muy, este impuesto es adicional al impuesto sobre la renta que se paga en Panamá, es complementario, ¿no? La respuesta que es complementario. ¿Las empresas panameñas tendrían que pagar este impuesto si solo son locales? No, no. Yo mismo me sé la respuesta, pero yo creo que es importante porque hay personas que o llegaron tarde o son preguntas muy puntuales que todo el mundo quiere saber respuestas rápidas, ¿no? Em, empresas de qué montos y qué ingresos, 750 euros de manera consolidada, ¿no? Es de manera consolidada, sí. Este impuesto universal, ¿quién lo recaudará para que se contemple usarlo? Depende. Depende, como señaló Frida, si un país incorpora la regla de inclusión de ingresos o la UTPR, pero siempre, por ejemplo, y muy buena la lámina de Agner, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea, que existe una directriz comunitaria y ya los países implementaron en sus congresos o asambleas legislación sobre el impuesto mínimo global. Cualquier multinacional europea que esté dentro del scope de los 750 millones en una jurisdicción tenga ingresos inferiores a una tasa efectiva del 15%, esos ingresos van a ser grabados en la Unión Europea. Lo mismo le pasa a Canadá, lo mismo le pasa a Mauricio, lo mismo le pasa a Singapur, lo mismo le pasa a Suiza. ¿Hay alguna pregunta en el salón? Porque tengo otra en el Zoom antes de seguir. Ok, tengo al licenciado Lambrano que por supuesto manifiesta la preocupación que este tipo de medidas lo que va a pasar es que va a provocar que las grandes empresas multinacionales se vayan de Panamá. Entonces la pregunta es, ¿qué planes tiene el gobierno para generar inversión local y la creación de nuevas empresas para cubrir el déficit fiscal y de empleomanía que representará el futuro éxodo de multinacionales debido a esta regla global? Obviamente asumiendo que este impuesto global va a generar esa salida de empresas multinacionales. Creo que ustedes han hablado de las buenas que esto representa, pero también hay un efecto que podría ser negativo para el país, ¿no? Entonces, sobre eso quisiéramos escuchar. Es que yo creo que el punto es que ya muchas empresas, esto va a ser, la mayoría va a ser grabado en la jurisdicción de la casa matriz. Ujú. Entonces las empresas van a decidir dónde se van a implementar. Ya este juego o la política de precio de transferencia de los grupos multinacionales, ellos deciden si una jurisdicción, el factor tributario no es determinante, inclusive no es un tema de Panamá, es a nivel global. Estamos hablando China o en la misma Unión Europea existen regímenes fiscales preferentes de propiedad intelectual, prestaciones de servicios. Realmente el factor a determinar va a ser es el tema de la sustancia. Entonces,
no es un problema no solamente de Panamá, es un problema que van a enfrentar todos los países porque, como bien señaló la licenciada Reyes, es la competencia fiscal a la baja. Entonces, la consulta pública de la OCDE del 2020, los países lo que menos quieren, perdón, las empresas lo que menos quieren es hacer este cálculo de tasa efectiva, porque para ellos es un súper trabajo. Entonces, nosotros nos vamos a ubicar donde tengamos una tasa efectiva del 15% para evitar, porque nosotros hablamos, Ana Lucrecia, la parte bonita, pero esto también viene la parte de controversia. ¿Cuánto es el cálculo en tu jurisdicción? ¿Cuáles son las actividades excluidas? De hecho, dentro del impuesto mínimo global, que no lo abordamos en esta presentación, existe el tema del arbitraje obligatorio. Pero pues, definitivamente yo creo que lo que tiene que hacer el país es seguir apostando al tema de logística, crecer a las orillas del canal. Es la manera de seguir trayendo la inversión extranjera, apostar a la transición energética, porque el factor tributario no juega ningún factor. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué California sigue siendo el estado de Estados Unidos que trae la mayor inversión extranjera en los Estados Unidos? Creo que va a decir un comentario. Sí, quería aportar brevemente que tal vez la revisión no solamente se circunscriba o se tenga que circunscribir al tema fiscal. La ONU ya hace un llamado de atención a los países para que revisen sus acuerdos de inversión precisamente por estos posibles conflictos que se puedan dar con las empresas y un tema muy importante que mencionó la licenciada Tiffany, la estabilidad jurídica. De repente una empresa puede decir, oye, yo vine aquí a Panamá bajo tales circunstancias y ahora me la estás cambiando para tú tratar de recaudar el impuesto que vas a perder con la implementación del impuesto mínimo global. Eso también hay que revisarlo muy a detalle porque, reitero, no solamente es el tema fiscal, sino también el tema de los acuerdos de inversión. Sí. Una de las preocupaciones que yo levanté al Banco Mundial fue, ¿qué sucede si Panamá, bajo la estabilidad jurídica, la estabilidad de 10 años, decide aplicar lo que es el impuesto mínimo global del 15%? ¿Qué sucede con estas empresas que mantienen la estabilidad jurídica? Panamá deja de recibir ese 15%, Panamá deja de recibir esas ganancias, Panamá deja de percibir ese impuesto que a nivel global va a ser una exigencia de que las jurisdicciones tengan que aplicar sí o sí lo que es el impuesto mínimo global. La respuesta que recibí fue, Panamá no es la que percibiría el impuesto mínimo global del 15%, sino la otra jurisdicción. Por eso no hay que solamente revisar lo que son los sectores económicos, sino todas las leyes domésticas que actualmente existen de incentivos, todas las leyes domésticas de los regímenes especiales. Por eso es importante ver si aplica o no la estabilidad jurídica, porque es un cambio, los cambios de la ley del juego que actualmente se estableció para las empresas. Así que hay que revisar esto es de alta importancia. Por eso Panamá no se está tomando esta tarea a la ligera, por eso se está realizando las revisiones como se deben a fondo y por eso como país no podemos ahorita mismo establecer una estrategia país o indicarle a los contribuyentes cuál va a ser la decisión de Panamá. Es una decisión compleja y una decisión que va a tomar tiempo para poder establecer nuestra ruta país. Disculpe, acá tenemos otra pregunta. El ingreso de las compañías puede crecer por X o Y, por la inflación, por lo que sea. Esa base que tienen ahora mismo de 750 millones de euros, ¿es revisable cada cierto tiempo o no? ¿Está establecida base hasta futuro o no se ha hablado de eso todavía? Todas las empresas que generen los 750 millones de euros o su equivalente en balboas o a nivel, vamos a decir, latinoamericano, porque no quiero hablar de las otras jurisdicciones, sino a nivel latinoamericano, todas estas empresas que presentan el Country by Country Report y todas las empresas que generan más de 750 millones de euros a nivel consolidado, se le va a hacer una revisión, porque ya sabemos cuáles son estas grandes empresas, ya se identificadas cuáles son las empresas que estarían dentro del umbral a nivel de
país por país. Entonces, simplemente se tendría que hacer esta revisión de cuáles son las empresas que anualmente, periódicamente, van entonces a estar dentro del umbral del 15%. Otra cosa importante es que esos 750 millones o ese cumplimiento con el umbral está establecido si la entidad durante 2 de los últimos 4 años encaja con los 750 millones, entonces está obligada para ese periodo siguiente a las reglas GLOBE. Otra cosa importante es que sí se contempla la revisión tanto para el CBC como para las reglas GLOBE del umbral en el año 2030, para ver si se baja o se eleva. Cuando se reúnen, deciden si se debe ya recortar o aumentar. Por ahora, hasta que haya otra reunión y cambien. Una pregunta, ¿cuál es el estatus del impuesto mínimo global? ¿Eso todavía está como iniciativa o ya es efectivo y en qué jurisdicciones? Creo que Abner tienes una lista de las jurisdicciones, ¿verdad? Pero a partir de este 2024, ya desde enero, es efectivo la regla Income Inclusion Rule en toda la Unión Europea y bueno, creo que hay algunos países que todavía están pendientes de implementarla. Canadá, José, ¿qué otros países? Ya es una realidad, o sea, ya está implementado en su norma y está efectivo a partir de este año. Significa que si nosotros tenemos empresas en Panamá o empresas panameñas que tienen una facturación arriba de 750 euros y tienen presencia en alguno de estos países, esas empresas ya tienen que estarle poniendo atención a este tema, porque ya están sujetas a esa realidad. O sea, tienen 18 meses para pagar este impuesto. Sí, pero ya tienen que estar viendo qué van a hacer. O sea, ok. Creo que hay otras preguntas, pero a través ustedes en la DGI o a nivel de gobierno están preparando o están trabajando en algún tipo de borrador de ley que tenga que ver con esto o todavía están en etapa de estudio. Actualmente la DGI trabaja en conjunto con la Dirección Estratégica Fiscal y Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, ya que ellos son los que establecen la ruta país. Nosotros como unidad técnica lo que hacemos es la evaluación de cada sector económico y nosotros de la mano con ellos, ya que ellos son los encargados de las políticas fiscal y crear nuevamente, como mencioné, la ruta país, nosotros trabajamos de la mano con ellos para poder identificar cuáles van a ser sus incentivos, cómo funcionan los sectores económicos y elevar junto a ellos lo que es una evaluación y se está creando lo que es una mesa técnica y esta mesa técnica lo que va es levantar un borrador, lo que va es elevar lo que, no solamente el borrador, sino si beneficia o no como país la implementación del impuesto mínimo global del 15%. Es un ingreso que Panamá pudiera percibir, pero también hay que revisar, como ya reiteré en varias ocasiones, los incentivos que se aplican, los incentivos, los regímenes especiales, el cambio de normativa, cuánto va a ser los recursos que Panamá va a tener que invertir para hacer el cambio en las normativas que actualmente existen. No solamente es aplicarlo, no solamente crear un borrador, sino revisar todas las leyes domésticas que actualmente pudieran verse afectadas por el impuesto mínimo global. Tengo otra pregunta. ¿Alguien en la mesa? Voy a hacer una más que tengo acá. ¿Cuáles serían las repercusiones para Panamá si decide no formar parte del impuesto mínimo global? Ustedes han hablado de que el impuesto se va a pagar en otra jurisdicción, pero podríamos tener la situación de una empresa multinacional que de repente está en varias jurisdicciones que no forman parte del impuesto mínimo global. Pensando en voz alta, ¿cuál sería la repercusión para Panamá como país? Me imagino eso a nivel de OCDE. Para darle la palabra a la licenciada Reyes. Bueno, la primera, y por eso nosotros somos de la opinión que hay que ver con mucha atención la recomendación del Fondo Monetario que acaba de hacer en marzo, que por primera vez el Fondo Monetario le hace una recomendación a Panamá sobre el impuesto mínimo global. La gran pérdida, Ana Lucrecia, es una pérdida en recaudación fiscal, ¿no? Es la única pérdida que hay aquí en Panamá. Si no implementa el impuesto mínimo global, no es que va a estar en una lista de la Unión Europea o va a estar en una lista de GAFE, son conceptos totalmente distintos.
El único efecto que hay a nivel de recaudación fiscal. Es el único efecto. El otro efecto, como hemos visto, que no es un factor fundamental, pero a veces los multinacionales tratan de evitar este número de cálculo, sobre todo cuando tienes regímenes fiscales preferentes y zonas francas que tienen leyes específicas. Porque una de las cosas, y nosotros lo hemos escrito en la prensa, es que Panamá, cada régimen fiscal tiene un test de sustancia. Entonces, eso para un grupo multinacional no es que tiene una sola regla, sino cada régimen tiene distintas reglas y la gente dice, mira, yo prefiero tal jurisdicción porque tengo una regla precisa de régimen fiscal preferente. Perdón, Tiffany, pero quería decir esto. No, no te preocupes, José. Eh, Ahondando en lo que mencionas y haciendo énfasis, lo único que Panamá pudiera faltar o fallar es la falta de ingreso que se puede percibir. El FMI sí hizo salvedad de que en una última reunión que estuvieron en Panamá, es que esta es no solamente es un nuevo ingreso para cada jurisdicción, pero también puede ser una pérdida de ingreso por jurisdicción que no decide aplicarla. El impuesto mínimo global no solamente va mucho más allá de lo que explicamos el día de hoy. Tienen muchas fórmulas, muchos cálculos para subsidiarias. Si una subsidiaria está en una subsidiaria, está en una jurisdicción, pero su casa matriz está en otra, pero la casa matriz no aplica el 15%. ¿Cuál es la partición que va a tener una subsidiaria? Si está en otra jurisdicción, otra que sí aplica el 15%. O sea, hay muchas fórmulas que pueden lo que es poner un poco más complejo lo que es la implementación del impuesto mínimo global. Por eso no es un tema fácil, no es un tema que hoy vamos a explicar todo el paraguas o todas las fórmulas que pueden verse cada empresa multinacional o casa matriz si no decide aplicar el impuesto mínimo global, su jurisdicción. Una última cosa, cuando Panamá suscribe el compromiso, al igual que los otros 137 países, ahora 140, en el 2021, todos los países lo que acuerdan es que ninguno tiene la obligación de implementar esta norma en su marco jurídico, pero sí tiene, digamos, el compromiso de aceptar que otras jurisdicciones lo implementen y por lo tanto graben la renta que inicialmente debía ser de esa jurisdicción. Entonces, digamos que no hay un efecto sancionatorio o de señalamiento hacia el país que no lo decida aplicar. Efectivamente, como bien mencionas, Ana Lucrecia, sí. Si, digamos, todo el grupo multinacional está establecido en jurisdicciones en las que ninguna lo implementa, no pasa nada. Realmente es un tema del interés por ser la persona que recaude o la jurisdicción que recaude ese impuesto, y es un interés estrictamente recaudatorio para los países desarrollados que lo están implementando en esta fase, y por lo tanto más bien es un tema de defendernos, proteger nuestra base, más que de tener un señalamiento en aspectos políticos o internacionales. Creo que es más bien un tema estrictamente recaudatorio por el momento. Como último punto, las empresas multinacionales realizan lo que es su planificación fiscal. Y esta planificación fiscal puede verse vista como un ejemplo, un poco ahondando en lo que menciona Frida. La empresa multinacional puede hacer una planificación fiscal, establece en su casa matriz una jurisdicción que no aplica el 15% y establece sus subsidiarias en también distintos países que no aplican el 15%. Entonces, vamos a tener que ver cuáles son los países que aplican el 15%, porque las empresas realizar su planificación fiscal anual puede hacer lo que es un shifting en su línea de trabajo, en su competencia, en su nivel de competitividad en cual realizan anualmente y decidir, no puedo aplicarlo en Panamá porque Panamá aplica el 15%, ahora me voy a otra jurisdicción y mi planificación fiscal va a ir enfocada en irme a jurisdicciones que no apliquen el 15% y así no verse afectadas por el impuesto mínimo global. Pero la OCDE no crea lo que es una sanción, pero sí posteriormente puede existir una sanción. Puede existir una sanción para los países que deciden no aplicarlos porque, como ya mencioné, es una planificación fiscal agresiva que pueden realizar las jurisdicciones.
Ok, y como última pregunta, a menos que haya alguien dentro de la mesa. Sí, adelante. Un número 15, 20. Actualmente puedo decir a grosso modo 10 10. empresas. Algo Sí, así calculé yo. sí. Gracias. 10 empresas que se les puede aplicar la renta de inclusión de ingresos. Correcto. Pero de subsidiarias y filiales estamos hablando 60%, cálculos nuestros, de la inversión extranjera directa. No sé si me sigue. O sea, existen 10 casas matriz en Panamá que llegan al 750 millones de euros. Bancos, líneas aéreas, entre otras, sin decir nombres. Sin embargo, todas las filiales y subsidiarias que son pertenecientes a 750 millones de euros, como el caso de C, empresas multinacionales, estamos hablando 60%. Eso pasa lo mismo en zona libre. No se precisa porque la información la tiene la DGI a través del formulario 930, que existe el monto consolidado de grupos multinacionales y el reporte país por país, pero no, esas cifras, no, bueno, por lo menos nosotros no las tenemos. La información relativa al grupo empresarial actualmente establecida en el Decreto Ejecutivo 390 del 2016 establece lo que es la solicitud de los estados financieros consolidados. Esto es a través de una matriz de riesgo. Panamá, en la Dirección General de Ingresos, hace una solicitud por sector económico a las empresas y nosotros recibimos lo que es los estados financieros consolidados de la empresa. Y estos estados financieros consolidados podemos nosotros ver, a grosso modo, cuáles son las empresas que tienen subsidiarias que generan lo que son los 750 millones de euros y a su vez las empresas que estarían dentro del umbral que su jurisdicción madre sí aplica el 15% y cuáles son las empresas en Panamá que no lo aplican, porque como país actualmente nos encontramos en revisión. Entonces sí podemos obtener la información, solamente que no podemos compartir la información actualmente y es a solicitud que lo estamos viendo en una mesa técnica a través de la DEFI del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, y la última pregunta para cerrar. ¿Existe un tiempo determinado que nos obligan a cumplir o estaríamos en la lista por no cumplir? Actualmente no hay una lista por incumplimiento, simplemente la única falta que pudiera hacer es que no se percibiría este 15% que otra jurisdicción sí está recibiendo. Para los países latinoamericanos nos hemos reunido en distintos foros y hemos creado esta incertidumbre, esta preocupación como competencia con los distintos países que están grandes países de alta tributación que sí pueden, ya actualmente están aplicando lo que es el 15%, pero Panamá, como otros países en Latinoamérica, lo están evaluando. Pero la única repercusión que puede hacer es no recibir ese ingreso del 15%, pero no hay una lista actualmente que la OCDE haya aplicado para estos países que no apliquen el impuesto mínimo global. Bueno, señores, ¿alguna otra pregunta? Bueno, creo que nos vamos hoy bastante ilustrados. No sé si con más respuestas que preguntas, porque de aquí salimos ahora a ver qué nos espera. Pero muchísimas gracias a todos de verdad por haber compartido con nosotros sus conocimientos. Como ustedes saben, en la Cámara existen muchas empresas miembros que estoy segura están viendo muy de cerca todo lo que ustedes han conversado porque eventualmente pueden verse o beneficiadas o afectadas por esta nueva realidad del impuesto mínimo global. Les deseo a todos, gracias a los que están aquí presentes, gracias a los que se unieron para la plataforma de Zoom, por las preguntas, realmente enriquecieron todo el tema que estábamos discutiendo sobre la mesa. Y bueno, muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Hasta luego.